no somos tan racionales como pensamos, no tenemos información perfecta, no analizamos, no tenemos, nuestro cerebro no tiene capacidad de analizar toda esa información. La heurística es el mecanismo, ¿no? el atajo mental que utilizamos para tomar la decisión. Entonces, las heurísticas al final también te van ayudando a sobrevivir y a no tener que hacer un análisis prueba-error de cada decisión. ¿Qué es esto de la economía conductual y qué son los datos conductuales? Pues si quieres empiezo por lo primero. Al final la economía conductual lo que pretende es analizar la toma de decisiones, pero teniendo en cuenta que los humanos, cuando tomamos decisiones, no somos esos seres racionales, ¿no? Economistas que analizan toda la información que tenemos a nuestro alrededor, calculan utilidades y eligen aquella opción que maximiza la utilidad, ¿no? La economía Claro. conductual al final lo que hace es venir para decirnos que cuando analicemos una toma de decisión tenemos que tener en cuenta no solo la teoría clásica de toma de decisiones, sino la psicología, la sociología, la antropología, es decir, Qué otras guay. ciencias que realmente analizan esta toma de decisiones y que demuestran que a la hora de tomarlas el contexto nos influye y mucho, ¿no? Entonces, realmente lo que hace la economía conductual es analizar cómo estos cambios de contexto, modificaciones de contexto, pueden cambiar completamente la forma en que tomamos decisiones, ¿no? Y ahí entran dos conceptos que creo que son muy importantes para entender qué es la economía conductual, que son las heurísticas y los sesgos, ¿no? Las heurísticas son los atajos mentales Sí, que los humanos utilizamos para tomar decisiones. Tú imagina, Pablo, que al día tomamos miles de decisiones, ¿no? Entonces, claro, claro. imagina si todas esas decisiones las tenemos que tomar calculando utilidades, viendo nuestras preferencias y eligiendo aquella que maximiza la utilidad. Entonces, el ser humano, a lo largo del tiempo, pues ha desarrollado atajos mentales para tomar Sí. estas decisiones. Por ejemplo, cuando vemos un precio original, lo vemos tachado y vemos uno más bajo, Sí, pues nuestra mente nos dice, oye, parece que esto es barato, ¿no? Porque hay un ancla claro, claro. mayor y esto es más bajo. Y esto lo hacemos con un atajo mental. Y estos atajos mentales nos llevan a errores, que son sesgos, que esto es un término que sí que hemos escuchado mucho más, ¿no? Que básicamente los sesgos son desviaciones de la racionalidad, ¿no? Por estas decisiones que tomamos con atajos mentales, ¿no? Y luego me preguntabas por los datos conductuales, que yo creo que Sí, es un tema muy importante porque normalmente sí que es verdad que tradicionalmente en marketing se ha utilizado mucho dato de comportamiento, que es un dato conductual. Por ejemplo, sí, cuando sí. usamos la tarjeta de fidelidad en el supermercado o ahora, a día de hoy, cuando nos movemos por la web, todo Por esto son internet. datos comportamentales, efectivamente. Ujú. Pero lo que no solemos utilizar, y a mí me gusta llamarlo, son los insights conductuales de esos datos. Es decir, Ajá. cuáles son los sesgos heurísticos que hay detrás de este comportamiento que nosotros vamos teniendo en la web, en el supermercado, viendo las noticias, por lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, Ujú. etcétera. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Para Vale. entenderlo, ¿no? Es decir, nosotros normalmente hay un principio en psicología social que a mí me parece muy relevante, que es el principio de reciprocidad, que es que básicamente si tú haces algo por mí, yo Ujú. trato de devolvértelo. Si tú me Sí, felicitas por mi cumpleaños, pues yo me lo apunto en la agenda eso. y te felicito de vuelta, ¿no? Pues imagina que si yo soy una empresa, por ejemplo, una aerolínea, y tengo un vuelo y veo que y el vuelo llega en hora en ese momento, ese cliente probablemente tenga activo el principio de reciprocidad Ujú. con la aerolínea, ¿no? Si Sí, yo en mi base de datos tengo Juan, que acaba de llegar en hora a su viaje a Barcelona en el puente aéreo, el marco Juan tiene el principio de reciprocidad activo sí. y hago en ese momento una aproximación como empresa, es mucho Ujú. más probable que yo Claro. en ese momento te escuche por tener activo ese principio de reciprocidad, ¿no? Entonces, a eso me refiero con insights conductuales. ¿Cómo podemos entender, ¿no? cuáles son estos sesgos heurísticos que van a determinar la decisión para, pues pueden ser aproximaciones comerciales, mejorar la experiencia de cliente, adopción digital, hacer que determinados comportamientos relacionados con la salud, vacunación, educación, lectura, etcétera, sí
reconozco esos insights conductuales antes de hacer una determinada aproximación al cliente, ¿no? Vale, vale, vale. Mira, me lo estabas comentando y mi pareja, Elia Guardiola, que se dedica un poco al marketing experiencial Ujú, y demás, ujú. en todas las charlas es verdad que lo comenta, ¿eh? Dice, a ver, vosotros me estáis intentando a lo mejor vender algo y yo ese día he discutido con Pablo, me he levantado, estoy más cansada, no sé qué. Claro, no lo voy a ver igual, no voy a tener esa misma sensación de interés por lo que me puedas tú ofrecer que otro Claro. día en el que he dormido genial, no he tenido ningún problema. Claro, es No, pero cierto. ahí, Pablo, es muy buen ejemplo lo que comentas, porque normalmente los datos que utilizamos, ¿no? Dices, en el caso de tu pareja, dices, oye, Ujú. pues Elia, chica con pareja, trabajando, que se dedica al marketing, y estos datos los tienen las Sí, empresas, pero no son los determinantes de la decisión. Y claro, esto es lo que claro, muchas veces se nos olvida. El determinante exacto. de la decisión es un dato conductual que puede estar Ujú. relacionado con la reciprocidad, con que he visto en prensa ahora mismo que han subido muchísimo la factura de la luz de las compañías tradicionales, lo que sea, y estos datos normalmente no los tenemos y no los utilizamos para tomar decisiones y como tú dices, Ujú. es más determinante ese dato que el Claro, dato sociodemográfico con el que me perfilas, ¿no? sí, 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 totalmente. Oye, Juan, nos gusta pensar que somos el Homo economicus. Porque, ¿qué es eso del Homo economicus? El Homo economicus es justo lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Cuando para los Mm. que la gente que hemos estudiado economía o similares, cuando Sí, estudiábamos microeconomía, sí. estudiábamos la toma de decisiones y las decisiones las tomaba, pues normalmente un señor racional que analizaba toda la información que tiene a su alrededor, que tenía información perfecta, es decir, que conocía toda la información del Ujú. entorno, que se comporta de manera altruista y no le influye lo que hagan los demás, que tiene muy claras sus preferencias y, por Ujú. ejemplo, siempre va a saber y va a decir, oye, me voy a comer una manzana porque el chocolate será malo para mi salud, ¿no? Claro, En lo que el hacemos futuro. todos. Lo que hacemos absolutamente todos en nuestra día a día. Pues ese es el Homo economicus con el que se ha estudiado toda la vida la toma de decisión, ¿no? Ujú. Por eso aparece el human, ¿no? El humano en Behavioral Economics dice, ojo, que no somos tan racionales como pensamos, no tenemos información perfecta, no analizamos, no tenemos, nuestro cerebro no tiene capacidad de analizar toda esa información. Somos, algunas veces tenemos un comportamiento en el que nos influyen los demás y podemos ser altruistas también, ¿no? Y no solo individualistas. Ujú. Y además, pues hay veces que no tenemos claras nuestras preferencias, ¿no? Y entonces pasamos del Homo economicus al humano, ¿no? Que es el que realmente somos y el que marca nuestras decisiones. Y eso es lo que, cuando analizamos la toma de decisiones, tenemos que analizarlo más desde el punto de vista del humano que desde Claro, el punto de vista del Homo economicus, ¿no? Que el Homo economicus no tiene sesgos ni atajos mentales, ¿no? Ni le claro. influye el contexto, ni le influye haber discutido con su pareja por la mañana. Y claramente nos influye, ¿no? Exactamente. Vale, mira, me estabas hablando ahora mismo de sesgos cognitivos. Si quieres, cuéntanos un poco qué son exactamente y si es lo mismo que los heurísticos, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que es verdad que cuando en economía conductual hay algunos de los sesgos, muchas veces no se tiene muy claro si es la heurística o es el sesgo, ¿no? Ujú. La heurística es el mecanismo, ¿no? El atajo mental que utilizamos para tomar la decisión. Vale. Y mira, de la heurística me hay un ejemplo que me gusta poner porque normalmente consideramos que estas heurísticas y sesgos nos hacen más tontos, ¿no? A la hora de tomar decisiones y no es necesariamente así. Tú piensas, hace Ajá. miles de años, cuando el ser humano tenía que ir viendo, conociendo su entorno, ¿no? Ujú. Era imposible que todas las alternativas las fuese analizando de manera muy rigurosa, ¿no? Y Claro. imagínate que estaba en ese momento descubriendo los alimentos y había una fruta morada, alguien Mm. de la pandilla tomaba la fruta morada y enfermaba, ¿no? Ujú. Imagínate, y Sí. se moría, ¿no? ¿Qué hace tu cerebro en ese momento? Pues que cada fruta que veas morada o Ujú. parecida alrededor, automáticamente dice, oye, esto es malo, ¿no? Entonces, Sí. las heurísticas al final también te van ayudando a sobrevivir y a no tener que hacer un análisis prueba-error de cada Mm. decisión. Pero claro, estos atajos mentales
hay veces que te llevan a decisiones subóptimas, que son desviaciones de la racionalidad derivadas de estos datos mentales y que son sesgos, ¿no? Estas desviaciones de la racionalidad, ¿no? Entonces, antes te he puesto el ejemplo del anclaje, ¿no? Como uno de los sesgos que nos afectan. Pero por ponerte otro ejemplo de otra heurística, ¿no? Muy relevante, y a mí me parece relevante porque nos afecta en muchísimos aspectos de nuestra vida, es la heurística de disponibilidad. Es decir, normalmente a la hora de tomar decisiones las tomamos teniendo en cuenta hechos recientes o impactantes que hayan ocurrido, ¿no? Y en pandemia lo vimos mucho esta heurística de disponibilidad. Es decir, por ejemplo, el PIB en España en la pandemia cayó un 11%, pero los seguros crecieron en 2020. El seguro de vida creció un 2%, el seguro de salud un 5% y el seguro de hogar un 3-4%. Y en gente joven, que no tenía mucho riesgo en ese caso no tenía un mayor riesgo de fallecimiento que fuera de la pandemia. Pero como en prensa y en televisión nosotros continuamente veíamos estas imágenes, ¿no? De hospitales colapsados, ha fallecido una persona o han fallecido X mil personas, normalmente nuestro cerebro sobrepondera la probabilidad de que a mí me pase algo, ¿no? Y entonces probablemente sobreactúo para, pues en ese caso, contratar un determinado seguro. O, por ponerte otro ejemplo, la heurística de disponibilidad con un impacto también social importante. Después de los atentados, si recuerdas, en 2005, de los atentados que hubo en Londres, en los autobuses, la gente en Londres cambió el autobús por scooters y bicicletas. En Londres, que no es la ciudad más amigable para las scooters y bicicletas. ¿Qué ocurrió el año después? Que básicamente fallecieron un 15% más de personas en accidente por ese cambio de medio de transporte de lo que hubieran fallecido en el autobús, ¿no? Y esto pues esto sí que es verdad que es subóptimo, ¿no? Porque al final dices, pues, es mucho más peligroso una moto y una bici que un autobús, pero tu mente te engaña porque ha visto las imágenes del ataque terrorista, ¿no? Entonces, muchos de estos sesgos heurísticos sí que es importante que nos concienciemos y que seamos conscientes de que estamos siendo, ¿no? víctimas de ese sesgo, esa heurística, para tomar la decisión óptima, que es seguir viajando en autobús porque, de hecho, en 20 años no ha vuelto a pasar nada, ¿no? Aunque esas imágenes sean impactantes, ¿no?